Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Sala de Consejo. Es un gusto saludarles y contarles que estoy junto a Daina Moya, mi compañera, y además ella es doctora en neurociencia, jefa del diplomado de neurociencia de la educación y además es directora del laboratorio dilo tú. Loncontucún Sungu Lab. ¿Y qué significa? Lo que pasa en la cabeza con respecto al lenguaje en Mapuzungún, o cognición y lenguaje en español para efectos prácticos, o language acquisition en inglés. Perfecto. Bueno, ella es Daina, yo soy Constanza, soy profesora de educación básica y además soy académica del campus, al igual que Daina. Daina, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá, contenta de participar en el diplomado y de ser parte de este proceso tan importante donde vamos a tratar también temáticas fundamentales, donde se habla de neurociencia y de cómo las neurociencias afectan o ayudan también a la educación, a desarrollar procesos en educación y estrategias educativas atingentes y correspondientes también fundamentadas en neurociencia. Nos permitan tomar decisiones Por supuesto. Informadas. Sí, Vamos a conversar de eso en breve. Pero antes de partir, o quizás para comenzar, sí, porque ya partimos. Para comenzar este capítulo de Sala de Consejo, me gustaría que nos detuviéramos un poquito en esto que está sucediendo en muchas escuelas y colegios de nuestro país y que tiene que ver con estos desafíos o trends de redes sociales. Y que por supuesto han preocupado a las comunidades educativas, a los cuerpos docentes y a las familias, por supuesto. Pero quisiera centrarme quizás en la causa de esta situación que estamos viviendo y en tu calidad de doctora en neurociencias no podría dejarlo pasar. Te quería preguntar en el fondo, ¿qué está ocurriendo a nivel de desarrollo o de regulación emocional en nuestras y nuestros adolescentes principalmente? Bueno, lo que pasa es que en los adolescentes el sistema límbico se activa más con la recompensa. Entonces, por ejemplo, se han visto en investigaciones que en tareas, por ejemplo, si uno dispone a adolescentes y adultos a la misma tarea que es bastante compleja. Los adolescentes el sistema límbico responde de manera, se activa más en adolescentes que en adultos. Esto significa que ellos necesitan esta recompensa o ansían esta recompensa mucho más que los adultos. En el caso de estas trending topics o estos desafíos, los adolescentes reaccionan con estas ansias de esta recompensa que en este caso es la aceptación social. Entonces ellos realmente sienten esta necesidad de esta aceptación social, que en este caso es, no sé, cuando por ejemplo se puso de moda fumar, o se puso de moda, no sé, usar los pantalones más abajo. Los chupetes, las trenzas. Se te cayó el carne un poquito. Pero estuvo de moda. Pero estuvo de moda, sí. O se ponen de moda un montón de cosas, pero esta aceptación social que sucede a nivel generalizado en los adolescentes es normal que a ellos les cause esta necesidad de ser aceptados. Pero a nivel cerebral es por la maduración normal, típica del sistema límbico. Entonces también, por ejemplo, se produce una disminución de los receptores de dopaminérgicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos necesitan más para sentirse mejor. Entonces, cuando, por ejemplo, no sé, ellos sienten más, necesitan esta recompensa aún más. Entonces, efectivamente, necesitan esta intensidad. O sea, cuando ellos dicen, es que muero de amor. Es que mueren de amor, ajá, es de verdad. Que realmente mueren de amor. Okay. Entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia para el desarrollo de lo que hablábamos en un comienzo, estas estrategias educativas, este desarrollo de la comprensión de lo que están viviendo. Entonces, todas estas cosas que estamos viviendo en este minuto, efectivamente ellos
las están sintiendo. Efectivamente, ellos lo necesitan hacer, pero nosotros necesitamos entenderlas para poder mediarlas de manera correcta. Perfecto. Tú hablaste del sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico básicamente es lo que nos permite como controlar estos patrones de recompensa. Ujú. Tú hablaste de los adolescentes. ¿Y en niñas y niños funciona igual? No funciona igual porque son patrones diferentes de desarrollo. Ya. Entonces, en los niños está esto del control de impulso y esto de recompensa funciona diferente. Ujú. Entonces, en los más pequeñitos, ellos necesitan esta recompensa inmediata y tienen estos patrones de impulso diferentes porque el sistema de desarrollo de la corteza prefrontal, por ejemplo, no está desarrollada. Ujú. Entonces, ellos necesitan tiempos de planificación más cortos porque ellos no pueden concentrarse. Claro. En adolescentes no, ellos pueden concentrarse, simplemente que ellos necesitan esta recompensa, Ujú. que es completamente diferente. Entonces la planificación de estrategias va a ser diferente. Ujú. Entonces tenemos que ser conscientes de esta diferencia para planificar de manera diferente. Perfecto. ¿Y en adultos? En adultos también es diferente, Ajá. porque la maduración del cerebro también es diferente. Entonces tenemos esta diferenciación de cómo la sensibilidad y el desarrollo del cerebro va madurando. Entonces en adultos tenemos el cerebro está maduro, está completo. Estos de los periodos sensibles se termina más o menos a los 21 años. Entonces tenemos que el cerebro de los adultos ya está desarrollado, tenemos la corteza prefrontal ya desarrollada, tenemos el sistema límbico ya terminado, entonces los patrones ya son más desarrollo normal. Nosotros tenemos un sistema dopaminérgico con el cual podemos funcionar ya y planificar de manera más tradicional, sin dejar de lado estrategias como la gamificación, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero ya podemos desarrollar estrategias como más típicas y sin estas consideraciones un poco más flexibles con las que tenemos que planificar un poquito antes en el desarrollo. ¿Y cuál es la función entonces de la corteza prefrontal? Porque me parece que es súper protagonista en cada una de las etapas del desarrollo. De todas maneras, las funciones ejecutivas, el control de impulso, la planificación y principalmente estas funciones que vamos a ir considerando a lo largo de las etapas para planificar. O sea, es súper importante considerar en el fondo estos avances respecto de conocer esta corteza, ¿no? Para poder planificar, como dices tú, estrategias que sean más atingentes a nuestras niñas y niños. Cuando hablamos de las características de las niñas y niños, una de esas es esto que quizás las educadoras, educadores, profesoras ya sabíamos, pero quizás ahora entendemos un poco más por qué ocurren, ¿no? Sí, no solamente la corteza, sino que el desarrollo general de distintos procesos cognitivos y de desarrollo cerebral que, por ejemplo, como, no sé, los receptores dopaminérgicos o el sistema límbico, como distintos procesos, como digo, de desarrollo neuronal que son importantes de entender a la hora de planificar, a la hora de desarrollar estrategias en los espacios educativos de los educadores diferenciales, de psicólogos, de directivos, como en los distintos ámbitos que nosotros nos toca participar en las comunidades pedagógicas para desarrollar o estrategias o, no sé, planes de acción, quizás. Planes de acción, para tomar decisiones básicamente a nivel educativo. Es importante que nosotros conozcamos estos desarrollos en los distintos niveles. Súper. Y pasando un poco a neurociencias en específico, ¿qué son las neurociencias en verdad? Cuando hablamos de neurociencia, ¿a qué nos referimos? En realidad ha variado un poco el concepto de neurociencias. Antes era como más microbiología. Ahora se entiende neurociencia como un concepto bastante más amplio, donde entendemos desde la microbiología hasta la educación. Es un concepto interdisciplinario donde incluimos distintos tipos de profesionales para que puedan incluir sus conocimientos, valga la redundancia, para nutrir este conocimiento cognitivo donde
desde sus ciencias podamos entender el conocimiento del ser humano. Entender desde cómo funciona la neurona a cómo funciona el conocimiento desde el nivel más orgánico en un contexto educativo, por ejemplo. Los sistemas de adquisición de conocimiento han ido mejorando. Entonces antes, desde que era un laboratorio, ahora los sistemas de adquisición han mejorado hasta tomar datos dentro de un espacio educativo. Antes eran bastante precarios y ahora cada vez han ido mejorando para tomar datos en sistemas súper orgánicos, como decía, en un espacio educativo. Como real, en como el fondo. reales, no en laboratorios. Exacto. Digamos. Siempre han sido reales, pero no en laboratorios. Auténticos. ¿Y cuál es la importancia de este trabajo interdisciplinar en las comunidades educativas o en el contexto educativo? Realmente los educadores son los que tienen este conocimiento. Siempre hemos sabido que, no sé, por ejemplo, las educadoras saben que los niños aprenden jugando. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué aprenden jugando? Es lo que las neurociencias vienen a entender. Porque la corteza prefrontal no está formada, por ejemplo. Esos son los conceptos que neurociencia aportan desde el conocimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, los papás, no sé, no aprenden nada porque solo van a jugar. Sí, pero ¿por qué van solo a jugar? Porque el aprendizaje significativo se produce cuando los niños juegan. Ah, ok. Porque el aprendizaje significativo se produce con material concreto. Ah, ok. Ese fundamento neurocientífico lo aportan las neurociencias desde sus conocimientos. Eso es fundamental para complementar este otro conocimiento desde la práctica. Perfecto. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del concepto de multiplicación, ¿cierto? Si yo lo vivo, entonces genero más conexiones a nivel cerebral y por eso ese aprendizaje es más significativo. Por supuesto, la consolidación del aprendizaje solo se produce cuando tenemos este aprendizaje significativo. Perfecto. Después podemos ir formalizando las otras etapas, ¿no? Sí. Ya, súper. Bueno, son preguntas que yo tengo, pero que también hay seguidores que a través de Instagram te hicieron preguntas. Entonces te voy a leer una que... La primera. Ojalá alcanzamos a hacer varias. Ya. Me avisan que sí. Entonces, la primera dice, ¿cómo los aportes de la neurociencia pueden traducirse en decisiones pedagógicas concretas como la organización de la clase, el uso de recursos y la evaluación para favorecer la atención, la memoria y el aprendizaje significativo en el aula? Y cómo estos aportes pueden generar herramientas para favorecer las experiencias de aprendizaje en el aula. Bueno, creo que hemos ido como respondiendo esa pregunta ya a lo largo de la conversación. Creo que la toma de decisiones dentro de los espacios educativos va a ir variando dependiendo de a quién estamos enseñando, si van a ser bebés, van a ser niños en primera infancia, van a ser adolescentes, van a ser adultos mayores, van a ir dependiendo de quiénes vamos a enseñar y van a ir dependiendo de qué etapa de desarrollo cognitivo, de desarrollo neuronal va a ser nuestro target. Porque dependiendo de eso va a ser cómo vamos a desarrollar o qué tipo de estrategia vamos a desarrollar. Perfecto, perfecto. Y me voy a adelantar porque teníamos una, pero te quiero hacer al tiro la pregunta de qué importancia tiene la gamificación en el aprendizaje y si existe liberación de dopamina al utilizar esta estrategia. Bueno, la dopamina tiene que ver con la motivación. Si nosotros tenemos motivación, nosotros vamos a generar una consolidación del aprendizaje. O sea, si nosotros no estamos motivados dentro del espacio educativo, no estamos motivados a aprender, no vamos a tener consolidación, no vamos a tener un aprendizaje significativo. Entonces, la gamificación viene a motivarnos un poco más dentro del aprendizaje. Como el juego en primera infancia, gamificación en adolescencia y adultos como estrategia educativa. Perfecto. Y obviamente este tipo de estrategias que se basan en el juego en el juego y estrategias más lúdicas, va a tener el impacto de generar una motivación y una creatividad que va a generar consolidación del aprendizaje, o sea, aprendizajes más significativos para el futuro. Y porque además todos deberíamos tener la oportunidad de jugar, ¿no? En realidad, como tener una persona al frente hablando 2 horas, 3 horas, 4 horas, en realidad
todo el tiempo. La idea es Ujú. tener un aprendizaje activo, donde ellos también participen, donde construyan su Ujú. aprendizaje, donde ellos puedan ser facilitadores y Ujú. constructores de su propio aprendizaje. Que igual a lo largo de toda la vida, ¿no? Como Sí, que todos deberíamos tener la oportunidad de jugar, no importa la edad. Como que por se asocia el supuesto. juego solo a la primera infancia y no No, es no, así, ¿no? no, por supuesto que no. Ujú. Bueno, y relacionado con eso, la tercera pregunta es, ¿qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad neuronal tiene que ver con cuán plásticos son los cerebros en términos de aprendizaje y en términos de cuánto podemos aprender o cuán fácil nos es aprender. Entonces, cuanto más pequeños somos, el cerebro tiene más capacidad de remapearse. Y cuanto más adultos somos, tiene menos capacidad de remapearse. Eso Ya, significa que el cableado tiene mayor capacidad de reajustarse. Entonces, por ejemplo, se ha visto que niños que son epilépticos, muy pequeñitos, se les remueve la mitad del cerebro ujú. y Se les opera. se les opera y se saca Ya. completamente. Ujú. Pero esto se puede hacer solamente hasta cierta edad, porque cuando se pasa a esta edad, los niños tienen obviamente secuelas muy graves y no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden ver de una mitad del cuerpo, obviamente. Pero si son muy pequeñitos, la plasticidad neuronal permite que ese cerebro sopese estas dificultades y remapee, recablee el cerebro Es para como que, recalculando. ¿Ya? recalcule todo esto y vuelva a cablear Ujú. y sopese todas estas dificultades y haga que básicamente el niño pueda recablear su cerebro. Pero tiene que ser muy pequeñito. Ya. A medida que va creciendo, este cerebro se va como consolidando. Entonces, por ejemplo, cuando son más pequeñitos tenemos la capacidad de escuchar todos los sonidos del lenguaje. Pero a medida que vamos creciendo, el cerebro se va haciendo más eficiente en un lenguaje, porque ya no necesita todos los sonidos del lenguaje. Entonces, a medida que vamos creciendo, el cerebro se va haciendo menos plástico, tiene menos plasticidad, Ujú. pero porque se va haciendo más eficiente en distintos procesos. Eso no significa para nada que no podamos seguir aprendiendo. Ya, o sea, Para nada. como los abuelos típicos, los papás, que dicen, no, ¿qué más voy a aprender yo? No, Déjenme no, no. así como estoy hasta aquí nomás. No, no, súper flojo. No, Súper no, no, flojo. súper flojo, Ok, flojo, flojo. perfecto. Ya, Daina. Y la otra pregunta, ¿cuál es el neuromito que más ha impactado de manera negativa en los docentes de Chile? Yo creo que el neuromito que más ha afectado ha sido los estilos de aprendizaje, porque Esos son los visual, kinestésico, sí, ya. sí, porque realmente ha sido detrimental porque han casillado a los estudiantes y los niños a cierto tipo de estrategia de los educadores y ha mitigado el desarrollo integral de los niños. Ujú. Entonces, si es visual, como que se han centrado en un tipo de estrategia y no ha permitido desarrollar las habilidades como de manera integral, que es lo que generalmente nosotros como educadores tenemos que potenciar. Mm. Entonces ha sido detrimental como para el desarrollo de los estudiantes, de los niños en general. Ujú. Porque además está la idea de que el niño o la niña es visual en todo, Exacto. como en lenguaje, matemática o en Es su experiencia, estrategia. es su estrategia de aprendizaje Exacto, única, única. claro, Para y todo. dista de Y eso. listo. Ajá, Listo. Sí. claro, claro, sin duda. Y hay otros neuromitos, ¿o no? Sí, hay un montón de neuromitos. ¿Cuáles son Sí, otros que se sí. te ocurren así? Como Sí, como mencionarlos que, nomás, no los vamos a explicar. o sea, como que uno utiliza el 10% del cerebro, Eso no es como así. que no, no, por Ah, supuesto que ya. no, por supuesto que no. No, no, y hay una película que es como terrible. O sea, es súper interesante y ojalá fuera así. Nosotros hay como que después ella utiliza como más por ciento del cerebro y como que tiene poderes y todo, y sería lo máximo. Ya. O sea, como que no, y siempre estamos inhibiendo ciertos procesos, porque si nosotros es como lo mismo que hablábamos antes, el control de impulsos. Nosotros estamos inhibiendo ciertos impulsos y eso es lo que estamos utilizando siempre todo el cerebro. O sea, si nosotros estuviéramos utilizando solo el 10%, o sea, como que sería
lo máximo que si pudiéramos utilizar más, como que realmente tuviéramos superpoder, ¿te imaginas? Como que sería lo máximo, me encuentro. Sí. Si alguien utilizara como el 11% fuera como No, más ya. poderoso, 12% así, increíble, y 20% como más, no. sería Como lo las máximo. barritas de los videojuegos, Oh, así sí, como, ¿verdad? como la Sería vida. sí, sería lo máximo. Y Igual, no. como que si alguien, no sé, escuchara Mozart, como que fuera más inteligente, y eso tiene que ver Eso. como... El efecto Mozart no es cierto. No, el efecto Ya. Mozart. Y ese ya es como más común, y tiene que, o sea, como que ya se sabe que es un neuromito y todo. Y eso tiene que ver como también con el tema de la... Y hay muchos estudios con respecto a la música, que también es uno de... Que además es tu área. Sí, que también es una de mis áreas. Y que desafortunadamente no vamos a tocar en tanta profundidad en el diplomado, pero que tiene que ver con que nosotros, más que Mozart en particular, la música tiene que ver con los estilos de música que a ti te gusten, y que es un poco lo que estábamos hablando antes, con el sistema de recompensa. Si a ti te gusta un estilo de música y tú sientes que eso te gusta, metal, Mozart, reggaetón, etcétera, y tú satisfaces y a ti te satisface ese estilo de música, a ti te va a hacer bien, más que Mozart en particular. O sea, yo le puedo poner Korn a los niños y si les gusta, estamos. Estamos. O sea, ese es su estilo de música y ya bien. Sí han habido ahora últimas investigaciones donde ahí muestran como beneficios en músicas que últimamente tienen, por ejemplo, efectivamente el reggaetón. Que tienen como efectos positivos el reggaetón, pero tiene que ver con la predictividad. Con los patrones. Los patrones, Ajá. efectivamente. Turum, tum, tum, turum, ya. Sí. Y eso es lo que tiene un efecto positivo, porque el cerebro le gustan las cosas predictivas, no porque... Y Mozart, al revés, no es para nada predictivo, claro. O sea, como que es confuso, porque nadie sabe lo que viene después, o sea, como... y eso confunde más que predice. Y porque además el cerebro de los niños y las niñas, en una parte leí que era como una máquina de hacer patrones. Sí. Ya. Sí, pero y eso es en adultos también. O sea, en adultos el tema de los patrones es muy... y aquí vienen otra serie de aprendizajes estadísticos que tiene que ver con la repetición de patrones y otro tipo de teorías. Pero sí tiene que ver con la música y básicamente nos quedamos con que el efecto Mozart es un neuromito y no. Y nada más. Y nada más. Sí, quedémonos con eso por ahora. Perfecto. ¿Y qué otro neuromito, así de los clásicos que han marcado, se te viene a la cabeza, que podamos desestimar ahora ya? El hemisferio derecho es el creativo y el hemisferio izquierdo es como el estructurado. No, eso falso, no es así, falso. No, falso. La interacción de los dos hemisferios es como, de todas maneras, o sea, como que tiene que ser así, es imposible, no podemos separar los dos hemisferios y decir, no, el derecho es el creativo y el izquierdo es el que es estructurado, o sea, como es imposible. No existe ninguna investigación que yo te podría mencionar que diga, sí, por supuesto, esto es así. No, hay una interacción hemisférica que es innata, o sea, hay una comunicación de todo tipo, ya sea como motriz, lingüística, o sea, sí, hay zonas que se utilizan más en un área que en el otro, dependiendo de dónde sea iniciada, pero no existe eso de que, no sé, si cortamos el cerebro y sacamos una parte vas a ser súper estructurado y en la otra vas a ser súper creativo. Muy artista. No, claro, súper artista. Okay. Super. Oye, eso también es un clásico, como asignarle a los hemisferios ciertas habilidades que nada que ver. No aplica, no aplica para nada, no. Súper. Y bueno, siguiendo con esta misma línea que tú comentabas, de este tren de pensamiento que nosotras queremos que nuestros participantes sigan, cuéntame un poco de tus dos cursos. Tú partes, tú tienes fundamentos de la neurociencia, después viene motivación, creatividad y aprendizaje significativo. ¿Qué vamos a encontrar en esos cursos? En el primero de los cursos vamos a hablar como de esto mismo que estábamos hablando del diplomado, un poco del desarrollo neuronal. Bien a grandes rasgos, no
no nos vamos a aburrir con el desarrollo como en el detalle, porque que es un poco lo que pasa en general con los diplomados, que hablan un poco como, no sé, el funcionamiento de la neurona, que no tiene mucho que ver con la aplicación de estos conocimientos. Vamos a hablar directamente de esta conexión de la columna vertebral que habíamos mencionado, de este trenzado, de la aplicación general. Vamos a hablar del desarrollo neuronal y de cómo esto se va aplicando. Vamos a ir haciendo la aplicación directa de la problemática concreta que está sucediendo en estos contextos educativos y cómo este desarrollo neuronal va a irse aplicando. Entonces vamos a ver un poco de esto, desarrollo neuronal. Luego, en el primer curso vamos a ver eso, neurociencia, desarrollo neuronal. Segundo curso vamos a ir más de lleno a motivación, creatividad con este desarrollo neuronal. Y eso va a ser como a grandes rasgos lo que nosotros vamos a ir viendo en estos primeros cursos. Súper, qué bueno, porque yo a partir de eso, en el curso de estrategias innovadoras, estrategias pedagógicas innovadoras, vamos a comenzar a diseñar entonces propuestas. O sea, a partir de todo esto que tú puedas como trabajar con las y los participantes, yo voy a trabajar justamente organizadores gráficos como una estrategia importante para la comprensión, la jerarquización además, como que también pasa que las niñas y los niños ven como, es todo, y no ven las categorías diferentes que encontramos en cada una de las áreas del conocimiento, ¿no? Bueno, las niñas, los niños y los adultos también, o sea, como que se abruman a veces y claro, cómo le vamos dando casilla a cada una de las cosas, cuáles son como paraguas y cuáles son elementos. Y esto también va a estar mediado por un aprendizaje súper colaborativo. El curso de estrategias pedagógicas innovadoras es bastante colaborativo porque... bueno, y todos los cursos. Bueno, sí, pues todos los cursos. Todos los cursos. Sí, sí, porque finalmente creemos que este aprendizaje como colectivo es también súper enriquecedor, se despliegan distintas habilidades que cada una de las personas integrantes de un equipo de trabajo puede aportar. Así que la idea es poder como modelar también para que las personas puedan replicar ciertas estrategias en su quehacer didáctico, pedagógico, etc. Y vamos a trabajar también algunos recursos visuales desde esta mirada como de la jerarquización y la comprensión profunda para lograr aprendizajes significativos, que es lo que van a traer muy fresquito y que tiene que ver también con la motivación y la creatividad, ¿no? Porque como finalmente jerarquizar y todo eso también se te tiene que ocurrir. Así que es un curso como muy de vivir, de hacer, más que de, bueno, todos los cursos, ¿no? Pero en este vamos a entrar de lleno al diseño de experiencias de aprendizaje que sean basadas en neurociencia y de lo más innovadora posible. También, no es que, o sea, hay ciertas teorías que vamos a utilizar y que no son tan nuevas, como no son del año pasado, pero que siguen siendo innovadoras respecto de algún tipo de enseñanza como tradicional, esta clase expositiva que decías tú, de escuchar 4 horas a una persona, imposible, yo no puedo hablar 4 horas seguidas, así que en este curso no esperen que yo hable 4 horas porque no va a pasar. Y cómo incorporamos la creatividad y la motivación tanto de los docentes participantes como de sus estudiantes, ¿no? Sí. Entendiendo que en la creatividad y la motivación también hay mucho de responsabilidad que se delega a las y los estudiantes. Sí. Y que a mí me parece muy interesante, lo hablábamos el otro día con mis estudiantes de primer año de pedagogía, como qué algoritmo, me preguntaban, de distintos algoritmos para multiplicar, ¿cuál es el mejor? No sé, le decía yo, pues si las y los niños tendrán que decidir, o sea, si les decimos a qué hora ir al baño, qué ropa usar, qué color de zapato, a qué hora tiene que estudiar lectura y a qué hora tiene que estudiar matemáticas, dejémoslo utilizar el algoritmo que más les acomode, ¿cierto? Y ahí también hay mucho de hacer, de creatividad, de motivación. No estoy utilizando el algoritmo que a mí me acomoda,
chuta, no el que el profesor o la profesora me dijo. Por supuesto. Así que eso vamos a estar trabajando y una autoevaluación crítica también de la propia práctica y de la propia planificación, que es lo que vamos a hacer como actividad evaluativa, pero que nos permite mejorar. Finalmente, cuando entendemos qué es lo que hacemos y qué cosas podemos mejorar, entonces podemos progresar. Así que por eso esta autoevaluación crítica va a ser súper interesante de llevar a cabo. Y eso es lo que vamos a trabajar en este curso. Así que, bueno, en los otros, como decíamos, vamos a trabajar organización del espacio educativo, entendido como este macroespacio, ¿no? donde ocurre el aprendizaje y donde cada una de los objetos y de las decisiones que tomemos tienen una intención. No es al azar, ¿cierto?, que ponemos el abecedario donde lo ponemos o qué sectores de las distintas escuelas utilizamos. No es azaroso. No. Y que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Como que el suelo no fuera parte del aprendizaje o las paredes no fueran parte del aprendizaje y nada más alejado, ¿no? Como que el suelo es también un recurso dentro de nuestra planificación. Por supuesto, la Sí. voz, todo. La voz, sí, exactamente. Y los recursos diversos, tanto estructurados como no estructurados, que podemos utilizar. Así que va a estar súper entretenido ese y vamos a finalizar con el curso de reflexión profesional, donde la idea es poder como integrar todos los aprendizajes logrados en los 4 cursos anteriores para la generación de una propuesta, ¿no? Sí, por supuesto. Va a estar muy interesante eso. Sí. Uh-huh. Esos son los 5 cursos. 5 cursos. Sí, así que recuerden, desde el 29 de abril empezamos con fundamentos. Súper, bueno, esas son preguntas que llegaron de nuestras y nuestros seguidores desde Instagram, así que les damos las gracias por las preguntas que son súper interesantes y que por supuesto vamos a poder ir desarrollando a lo largo de las clases de nuestro diplomado. Y me voy a agarrar de eso para hablar del diplomado. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, parte el 29 de abril, que es muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Y las clases son los miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 horas. Así es. Por supuesto, en línea con lo que estamos hablando, no van a ser 4 horas de nosotras hablando porque nos morimos además de... Sí. No, nadie puede hablar 4 horas. Nadie puede. Sí. Entonces, si tuviéramos que hacer así como un mini resumen, así muy breve, de qué se va a tratar este diplomado, cuál es el tren de pensamiento que nosotros queremos que nuestras y nuestros participantes logren a lo largo de estos meses de trabajo. La idea es hablar un poco de los fundamentos de neurociencia, de un poco qué es neurociencia, que vamos a tocar algunos tópicos de cómo se adquieren los conocimientos de neurociencia, vamos a revisar algunos artículos, perdón. Luego vamos a hablar de cómo eso se vincula con la motivación, la creatividad, el aprendizaje significativo, de lo que habíamos hablado. Luego, cómo esa motivación, creatividad, el aprendizaje se refleja en las estrategias pedagógicas. Luego, esas estrategias pedagógicas, cómo se vinculan a la organización y la gestión pedagógica. Y finalmente, cómo todo esto se conecta con la realidad directamente de lo que nuestros participantes, las personas que están tomando el diplomado y sus realidades, cómo se van a vincular con lo que ellos están viviendo y cómo desde estos fundamentos transversalmente lo podemos relacionar y desarrollar para que ellos vayan viendo, no sé si son soluciones, pero aplicaciones de estos conocimientos neurocientíficos. Lo mismo que estábamos hablando en un comienzo. O sea, cómo relacionamos y cómo entendemos estas neurociencias aplicadas a la realidad pedagógica. Perfecto. Y tú hablaste, bueno, tú y hemos hablado muchas veces en la planificación, como la motivación y la creatividad son como el eje articulador de los cursos, ¿cierto? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué son un concepto que emerge de manera tan fundamental dentro de las neurociencias aplicadas a la educación? Porque la creatividad básicamente nos entrega herramientas para desarrollar estrategias
que van a entregar a los estudiantes o a los participantes, dependiendo del nivel o de los niños al cual nosotros estemos enfocados en la educación, para motivarlos y consolidar el aprendizaje significativo, porque sin esa consolidación no hay aprendizaje. Solo memoria. Memoria a corto plazo. A corto plazo. Sí, muy corto plazo. Muy corto, como Dory, ¿no? Como que en el fondo uno prepara la prueba, es como Dory y yo, adiós. Sí, exacto. Logaritmo, ya no sé lo que soy. Sí. Perfecto. Bueno, pero nosotras no estamos solas en el diplomado. No, para nada. Para nada. No podríamos, además. No, imposible. Entonces, yo quisiera contar a nuestras y nuestros auditores quiénes son las personas que nos acompañan en este diplomado. Que bueno, no están aquí porque como este diplomado es online, además tenemos la suerte de que podemos contar con ellas, porque tuvimos que sacarlas de algunas cosas. Ellas dejaron cosas para estar con nosotros en este diplomado. Entonces, ya te cuento. Bueno, les cuento a ustedes porque Daina ya sabe quiénes son. Anita Díaz va a estar con nosotros en el curso de reflexión profesional. Ella es educadora de párvulos de origen, doctora en Ciencias de la Ingeniería, ambas de la Universidad Católica. Actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Educación UC. Ejerce hace más de 10 años como docente tutora de la formación práctica del programa de Pedagogía en Educación Parvularia en la facultad. Trabajó en Elige Educar, que lo acaba ahí de comentar algo en su LinkedIn, por si alguien la quiere buscar. Trabajó en el CIAE de la Universidad de Chile, en el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, y además fue jefa de División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia y secretaria ejecutiva del Consejo de Expertos de Mejor Niñez. Sí. O sea, un lujo tenerla en ese curso. Y Carolina Castro, también educadora de párvulos. Quiero decir que este diplomado hay de todo, pero educadoras de párvulo principalmente. Sí. Bueno, yo soy profesora de educación básica, pero además somos todas académicas de la Universidad de la UC. Bueno, Carolina es educadora de párvulos, licenciada en educación, magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidata a doctora en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, de Buenos Aires, Argentina, coordinadora de prácticas de pedagogía en educación parvularia de la Facultad de Educación en Santiago. ¿Hace 1000 años? Hace 1000 años. ¿Cuántas salas dijo el otro día? Estaba como no sé. 500 salas. Sí, bueno. Posible. Y docente en estrategias educativas para la primera infancia. Su investigación se centra en la indagación de estrategias a nivel de aula y su significado con el actuar cotidiano de niños y niñas en su proceso de desarrollo y aprendizaje. No sé si me falta algo. Sí, creo que fue colaboradora en el Banco Mundial también, o asesora en el Banco Mundial, eso fue. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y está a cargo del curso de organización de espacio educativo, entendido no solo como la sala, sino como algo mucho más macro, ¿no? Como un espacio complejo. Sí, como un ambiente de aprendizaje. Como un ambiente de aprendizaje, que es un lenguaje muy de educación de párvulo, y que luego en el sistema se nos pierde ese, ¿no? Como lenguaje. Sí, entre otras cosas que se van perdiendo, pero que ganamos. Sí. Bueno, con esta presentación, Daina, yo te quiero dar las gracias. No, gracias por invitarme y por estar acá. Realmente ha sido muy, muy entretenido poder hablar del diplomado y poder hablar de neurociencia y, como digo, una temática tan entretenida de neurociencia y educación, plasmada también en las estrategias educativas y cómo se vinculan estas cosas. Así que muchas gracias. Ya, pues, no, con todo gusto. Vamos a estar las dos, por supuesto, también en el diplomado. Y, bueno, a quienes nos ven, les recordamos que pueden revisar todos los detalles de cursos, diplomados y todo en educacioncontinua.uc.cl. Y si tienen consultas, ya sea de nuestro diplomado o de otros diplomados y cursos, pueden escribir a diplomadosvillarrica@uc.cl. Nos quedamos entonces con este segundo capítulo de Sala de Consejo. Muchas gracias. Por ahí nos vemos. Gracias.